Retornamos aquí en el programa para brindarles lo mejor en espectáculo del folclore y la cumbia, aquí en Purito, Perú, igualito que tú. La patrona del folclor, Sonia Morales, está de aniversario. Sábado 1 de octubre, Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Sonia Morales en concierto, cantando con arpa, teclado y orquesta. 22 aniversario de Sonia Morales, con Clavito y Suchela. Davis Orozco Néctar, Susan del Perú, Spring Karma. Sábado 1 de octubre, Complejo Santa Rosa de Santa Anita, 7 de la noche. Sábado 1 de octubre. ¡Feliz aniversario! Nora Silvera, La voz angelical del Perú será en el Miski Andahuaylino, con la cartelera más reclamada del folclor y la cumbia. Doris Ferrer, La Yauyinita de Oro, el pequeño gigante, Dani Mendoza, La Voz de Oro, Robert Pacheco, Stalin Manrique, Alegría y muchos más. Sábado 1 de octubre. ¡Feliz aniversario! Nora Silvera, en el Miski Andahuaylino, 7 de la noche. Hace unos días recibimos la visita de la agrupación Tierra Santa de Juliaca. Nuestro reportero en acción conversó con su manager Freddy Huasquito. Las novedades que nos contó, ya más adelante se van a enterar un poquito más también de ellos, pero ahorita es el momento de conocer a su delantera. 5 guapos muchachos, apuestos ellos en el escenario, grandes artistas que usted conocerá en estos momentos. Ahora nos encontramos con la delantera masculina de Tierra Santa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Wilber, pero me dicen el Chili, todo el mundo. Chili. ¿Por qué te dicen el Chili? Bueno, es una historia de hace tiempo, pero pues, debe ser porque mi enamorada no se acordaba un día mi nombre y me dijo Chili, por el río Chili. Al río de allá. Hace un ex. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el grupo? Ya tengo un año voy a cumplir. ¿Y cuál es tu expectativa como parte de la familia de Tierra Santa? La verdad que una expectativa bien grande, es una gran familia que tiene grandes proyectos y poco a poco se van cumpliendo, ¿no? Las metas que se van trazando y mi expectativa es conquistar todo el Perú con Tierra Santa. Oye, y perdóneme, felicitaciones a los 5 y incluyendo a la señorita, a las 4 señoritas, por la vitalidad que tienen ustedes en el escenario, que un poco también es lo que la gente busca, ¿no? Porque un cantante estático es casi, mejor me veo un DVD, ¿no? En cambio, en vivo se les ve bastante chongueros, como decimos. Claro, de todas maneras, acá somos los sabrosos, ¿no? De Tierra Santa. Así le dicen los sabrosos de Tierra Santa. Los sabrosos, somos los sabrosos. Entonces hay que decirle a las chicas que comiencen a probar esta sabrosura, ¿no? Me das un permisito, vamos con tu compañero. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Flores. Ven más acá para tenernos en cuenta. David, ¿cuánto tiempito en el grupo? Yo ya estoy por cumplir el año en la orquesta y me siento muy contento y feliz de pertenecer a esta gran familia. No, y se le ve como de verdad como una familia, ¿no? Sí, somos como hermanos, somos hermanos. En realidad nos llevamos muy bien, compartimos todo, viajes de acá para allá y en realidad hay una afinidad bastante enorme entre nosotros y por eso es que nos llevamos tan bien y estamos haciendo las cosas bien hasta ahora. No, y aparte también que la música es variadita, me comentaba también Freddy que ustedes pueden hacer salsa, pueden hacer su cumbia, su huayno, sayas, morenadas. Claro, en realidad esa es la idea, porque hay muchos grupos que se encasillan solamente en hacer cumbia o hacer salsa. Nosotros tocamos de todo, desde salsa, hasta huayno, merengue, rock, todo lo que el público quiera, nosotros lo hacemos. Si el grupo se llama Tierra Santa, ¿tú eres santo? Obviamente, yo no soy... creo, hermano, vaya, mejor me voy con el hombre. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucio y me llaman Cristiano. ¿Por qué te dicen Cristiano? Bueno, anteriormente, anteriormente me gustaba jugar el fútbol y ahora ya pasé a otra etapa. ¿Hincha de algún futbolista en especial? Claro, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, soy su fan. Es el amor de su vida. En el grupo, de su vida no vas a hacer porque no se va a acercar, está lejos. Sí, ¿cuánto tiempo en el grupo? Bueno, yo ya llevo como 6 años desde que inició el grupo. Son 5 años y desde ahí estoy... Eres el más antiguo, por no decir... Sí, el más antiguo. ¿Y qué tal tus expectativas acá, Lucio, dentro del grupo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Antes era mi meta llegar a ser un futbolista profesional, ¿no? Pero ahora que estoy con esta familia, mi meta y mi sueño es pues, ser un cantante, ¿no? Como
reconocido dentro del género del ritmo. Claro, sí. Bueno, y también bacán el paso que están dando ustedes de ingreso a Lima, ¿no? Porque así amplían el mercado. Sé que han conquistado ya todo el sur peruano, ahora también es turno de Lima para conocer y gozar un poco de su música. Me das un permisito, nos vamos con el hombre. ¿Cuál es tu nombre, papá? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel Dueñas. Me dicen el Charro también. ¿Por qué? ¿Mexicano? No, es que Gracias, mano. desde tiempos anteriores estuve dedicado, digamos, al género ranchero. Y entonces quedó el recuerdo y de cariño todos mis compañeros de la orquesta me dicen Charro, ¿no? Desde siempre ha sido. ¿Y qué tal tú, te acuerdas tú, conoces algo de Negrete? Jorge Negrete, Pedro Infante, un poquito de todo, claro, el maestro Javier Solís. Oye, a propósito, bueno, ya que tienes el alma de Charro, hace poquito falleció el gran maestro Juan Gabriel, claro, una pérdida muy grande, no solamente para quienes se han dedicado a este género, imagino para todos los músicos, porque hemos recibido influencias por tantos años, hemos aprendido de él. Es una pena grande, pero bueno, quedará en el recuerdo. Muchas lecciones aprendidas también de la música. ¿Y no han pensado de repente hacer como un mix, un homenaje? Sí, ¿no? está proyectado en realidad. No es mucho de repente en cuanto a género, pero podemos adaptar la música, lógico. Son geniales los temas del maestro Juan Gabriel. Y claro que sí, está en proyecto, está en mente y ojalá el tiempo nos permita también y conseguir hacer este homenaje para el maestro. ¿Qué tal este ingreso a Lima? ¿Cómo lo ves? Recontra bonito, muy bueno porque la aceptación ha sido grande, el público nos ha tratado como en casa, esta es nuestra segunda familia prácticamente y estamos de un lugar a otro y gracias a Dios nos reciben como en casa, como familia, ¿no? Con mucha humildad también, creo que es importante la predisposición que uno tiene, el comportamiento, cómo uno llega y creo que también eso dice mucho, ¿no? Solamente de la persona, sino del artista que lleva. Claro que sí, porque bueno, aparte de ser artistas, que nunca podemos olvidar que somos seres humanos y creo que por esa misma calidad nos tratan bien el público, ¿no? Perfecto, Lucio, me voy con el último. Miguel Ángel, perdón, Lucio está allá. Me voy con el último de los integrantes del grupo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mario, soy el animador de la orquesta. Ah, bacán. Mario, ¿cuál es el secreto de un animador? En tu caso, ¿cómo convences al público? ¿Cómo lo pones pila? Tú eres prácticamente el que entra como si es a torear sin capa, ¿no? Porque te enfrentas a un público, evidentemente, por ejemplo, al principio de tu show todavía no los conoces, no sabes cómo jugarla. ¿Cuál es tu secreto? La verdad que el secreto es llegar al público de una manera positiva, siempre con actitud, ¿no? Tratarlos como si fuesen los reyes de la fiesta, en realidad, porque mi trabajo es ese, llegar al público de una forma con que ellos acepten, ¿no? La orquesta, se queden mirando el escenario, wow, mire que todos los muchachos, y las ganas que los ponen todos los muchachos, de verdad es impresionante. Es impresionante. Yo agradezco bastante tener grandes compañeros como ellos, no solamente en la delantera, sino como toda la orquesta en la parte de atrás, porque todos ponen las ganas, el punche de trabajar y seguir adelante. Y a los músicos también, evidentemente, ¿no? Porque son la parte, como se dice, el marco de una buena foto, ¿no? Claro, nosotros la delantera más que todo no seríamos nada sin ellos, ¿no? Sin los músicos, porque son grandes profesionales también en escenario, saben hacer lo suyo y agradezco bastante la oportunidad que me dio. Tengo 5 meses recién en la orquesta y agradezco bastante al señor Freddy Guasquito que haya pensado en mi persona, ¿no? Y de pertenecer a esta gran agrupación. Tu expectativa, hermano, no solamente como integrante de Tierra Santa, sino como la orquesta en general, ¿a qué apuntan? ¿A dónde van? Nosotros verdaderamente queremos llegar a cruzar las fronteras del Perú. No solamente quedarnos en el Perú, sino cruzar a diferentes países, ¿no? Tenemos la capacidad, y el talento. El talento es lo que sobra, tenemos la capacidad, lo que nos falta es solamente un empujoncito por ahí, pero para traspasar las fronteras. Perfecto. Burrito Perú llega gracias al auspicio de La Coco Jeans by Paola Ruiz. Restaurante y eventos Sonia Morales. Un pedacito de Ancash en Lima. Fito Green, cuidamos tu vida con productos de la naturaleza. Apapáchame, una manera diferente de regalar. Portal de noticias Ritmos Peruanos. Estamos en todas. Tierra Santa, y solo para ti, mi amor, junto a las bellas voces de tu Tierra Santa. Ay, 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 ay. Dale con ganas. Vamos para arriba. Para toda la gente enamorada, con mucho cariño. Así. Dale, dale.
ti. Eres el chico que yo más quiero, toda mi vida daría por ti. Tú eres soltero, dame tu nombre, ven a mi casa, serás feliz. Tú eres soltero, dame tu nombre, ven a mi casa, serás feliz. Salud, salud. Para todas esas solteritas, con cariño, felicidades. Y para todos los solteritos, salud, salud. Cumbia sabrosa. Vamos. Para mis amigos de Lucero, con cariño. Y recuerda, mami, somos Tierra Santa. siempre en tu corazón. Llévalo. Y lo cantamos, lo cantamos. Dulce corazón, ojitos de capulí, ¿por qué has de llorar si te quiero solo a ti? Mi precioso amor.